Entonces, hemos concluido la unidad 2 del curso, que es la unidad sobre autodeterminación informativa o protección de datos personales, y ahora nos abocamos a la tercera unidad. Y la tercera unidad es la unidad sobre ciberseguridad. Y en esta unidad vamos a ver el concepto de ciberseguridad, que es esta clase introductoria, en donde vamos a hablar sobre qué es la ciberseguridad, cuáles son sus características, un poco el contexto en que se discuten estas materias, dar un poquito de aproximaciones técnicas, y luego vamos a ver cosas un poquito más específicas de la ciberseguridad, como la regulación de los delitos informáticos, el proyecto de ley que modifica la actual ley 19.223. Vamos a ver temas ya bien técnicos como el cifrado, de la discusión que hay en torno a la posibilidad de establecer mecanismos de elusión a través de puertas traseras del cifrado. Vamos a ver temas de metadatos, vamos a ver temas de retención general de metadatos, así que vamos a ver hartas cosas técnicas, así que esta unidad es un poquito menos jurídica el año pasado me acuerdo que en la clase de cifrado nos quedamos como 15 minutos en una diapositiva hasta que había una representación figurativa de una solución matemática a un tema de cifrado, así que yo les pido que si hay algo que no entienden, me avisen porque vamos a empezar a ver cosas un poquito más relacionadas con tecnología y un poquito menos relacionadas con temas jurídicos. A diferencia de la unidad pasada, donde los temas de protección de datos personales son más bien jurídicos y el tema técnico no es tan relevante. Entonces, durante el siglo XIV, eh, España y Portugal eran países distintos, pero España también estaba dividida en distintos reinos, y estos reinos tenían una serie de rencillas por sucesiones de reyes distintos, etcétera, etcétera, bien tipo Game of Thrones. En algunos momentos muere uno de los reyes, se genera una especie de guerra civil por quién puede suceder. Entre esos pretendientes al trono estaba el entonces rey de Portugal, y por tanto se arma una guerra entre Portugal y España, o parte de España. Y hay un pueblo en Portugal que se llama Moncao, en realidad no sé cómo se pronuncia distinto, pero es como Moncao con esa C extraña de los portugueses, que está al norte de Portugal y que tiene una fortaleza. Y esa fortaleza está puesta en este lugar estratégico justamente para defender el norte de España de un ataque español. Y como los españoles atacan Moncao, se genera un asedio. Un asedio, como ustedes ven en las películas, que los tipos se instalan fuera de las paredes, porque Moncao tiene unas paredes de piedra tremenda, entonces era impenetrable, y hacen un asedio que lo que busca es cortar las líneas de suministro de una ciudad y esperar a que las personas se mueran de hambre para que se rindan. Entonces, lo que le pasó a Moncao es que, primero que nada, hicieron el asedio y el dirigente o la persona a cargo de la ciudad estaba fuera de Moncao, entonces queda su señora a cargo. Y al mismo tiempo, Moncao estaba particularmente mal preparada para un asedio. Generalmente los pueblos o los castillos están bien apertrechados de hartos suministros de agua, de grano, de forma tal de poder resistir un asedio por varios meses. Entonces, ya había pasado un buen tiempo desde que se había levantado, o sea, se había iniciado el asedio, y lo que pasa es que pues, la gente empieza a pasar hambre y la gente al interior de la ciudad empieza a levantarse y decir, rindámonos porque ya no estamos comiendo la suela del zapato. Y esta mujer, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que era muy inteligente, lo que dice es, ya, vamos a recurrir a una última estrategia. Y lo que hace la mujer es agarrar la poca harina que quedaba en el resto de la ciudad y te pone a los panaderos a cocinar pan ultra fresco en la mañana. Y hacen, no sé, 10 kilos de pan, algo así. Y agarra toda la harina que queda, no queda más harina en la ciudad, hacen estos panes ultra frescos y en la mañana se los tiran a el ejército que está afuera de España, así como diciendo, miren todo el pan que nos queda, podemos resistir esto durante mucho tiempo. Y los españoles se desalientan y dicen, oye, estos tipos si pueden derrochar pan y tirarlo por el muro, entonces tienen para resistir meses en esta cuestión, y nosotros también tenemos nuestra línea de suministro, también resulta que tenemos que conseguir comida, tenemos que conseguir agua, así que aquí esta cuestión simplemente no vale la pena, y levantan el sitio y se van. Entonces, lo que logró esta mujer fue derrotar a los españoles y que se levantara el asedio a través de esta treta, en el fondo explotando el factor humano del asedio en vez del factor técnico. Y a través de esta clase lo que yo les quiero transmitir es cómo en materia de ciberseguridad
generalmente se pone mucho énfasis en el factor técnico, en los antivirus, en los softwares, en el código, en la infraestructura, y poco énfasis en el factor humano y cuál es la importancia del factor humano cuando discutimos temas de ciberseguridad. Sí, efectivamente fue un all-in. Entonces, un poquito de contexto, vamos a repasar un poco cosas que vimos en la primera clase, pero que son particularmente relevantes para el tema de la ciberseguridad. ¿Por qué es importante el ciberespacio? El ciberespacio es importante porque, a diferencia de los 90, en donde el ciberespacio era un lugar un poco recluido a el ámbito de gobiernos, el ámbito académico, el ámbito de ciertos individuos que eran capaces de participar porque tenían un nivel socioeconómico que les permitía tener un computador personal y les permitía tener una línea telefónica especial, porque antes uno tenía que conectarse a internet por el teléfono, entonces uno estaba en el computador y si te llamaban a la casa se caía internet. Entonces estaba reservado para un segmento más o menos restringido de la sociedad. Y el aumento de la conectividad ha hecho que no solamente cada vez más personas participen del ciberespacio, sino que cada vez que esas personas, que es la gran mayoría de la población, hagan más cosas en el ciberespacio. Entonces hoy en día el ciberespacio lo usamos para interactuar con nuestros pares, lo usamos para nuestros negocios, lo usamos para estudiar, y lo usamos en definitiva para ejercer nuestros distintos derechos. Mi derecho a libertad de expresión, mi derecho a la participación económica, mi derecho a ser parte de los frutos del progreso cultural y científico y literario de la humanidad, pero al mismo tiempo se transforma, y yo creo que desde la emergencia de la pandemia hasta hoy nos hemos dado cuenta de que finalmente Internet se ha transformado en una infraestructura crítica para la provisión de un montón de servicios. Y por tanto hoy día un gobierno que no esté interactuando con sus ciudadanos a través del ciberespacio es un gobierno que en el fondo falla en su obligación constitucional a la transparencia, a generar datos abiertos, a en el fondo combatir la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esto a su vez es importante? Esto es importante porque, como les decía, procesos cotidianos y al mismo tiempo críticos, tanto del sector público como privado, se desarrollan a través del ciberespacio. Y en la medida en que se desarrollan esos procesos cotidianos y esos procesos críticos en el ciberespacio, se vuelve cada vez más importante asegurar o, en el fondo, prevenir que esa información crítica o esos procesos críticos no sean atacados o no se genere una disrupción respecto de ellos. Quizás cuando el ciberespacio eran solamente páginas personales o cosas académicas, bueno, si eso se perdía no es tan importante. Pero esto es bien increíble, yo no me daba cuenta de algo por el estilo, pero si ustedes le preguntan al ejército estadounidense, oye, ¿y ustedes por qué medio tienen sus comunicaciones críticas, no sé, con las tropas que tienen ustedes en Irak? Y bueno, te dicen, bueno, por internet. Y yo no pensaría, bueno, pero ¿cómo no tienen una red especial? Y el tipo te dice, pero ¿cómo voy a tener yo una red especial eh, con Irak? Que significaría hacer una infraestructura específica. En realidad es mucho más eficiente tenerla por internet y generar procesos de seguridad, procesos de cifrado que permitan utilizar eso de forma segura. Pero generar una infraestructura paralela exclusivamente para las comunicaciones no es factible. Al mismo tiempo, uno no se da cuenta, pero por ejemplo, todas las instalaciones militares, todas las instalaciones de los reactores nucleares de los distintos países, uno pensaría entonces hacen sus propios computadores con sus propios sistemas operativos, y no, usan Windows, usan procesadores Intel, usan distintas variables de Linux. Entonces, en realidad, lo que se maneja y lo que se juega en el ciberespacio está bastante más cercano en términos de procesos críticos, bastante más cercano a lo que nosotros somos en nuestro día a día, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y por tanto, la necesidad de prevenir que esa información se robe o que esa información, esos procesos se irrumpan, es cada vez más importante. Y al mismo tiempo, la emergencia de nuevas tecnologías, como es la inteligencia artificial, como es la minería de datos, el procesamiento algorítmico, o incluso nuevas formas de procesar los datos que son exponencialmente más eficientes y más rápidas, como es la computación cuántica, y por tanto, si tengo la capacidad de procesar con estos nuevos computadores de forma exponencialmente más rápida, entonces yo tengo la capacidad de hacer
cifrado exponencialmente más robusto. Pero al mismo tiempo, si yo tengo la capacidad de procesar exponencialmente más rápido, quiere decir que los mecanismos de cifrado anteriores se vuelven más vulnerables y yo con un computador cuántico puedo romper un mecanismo de cifrado que no puedo hacer con los métodos actuales de procesamiento. Entonces, la emergencia de nueva tecnología hace que esta sea una especie de carrera eterna. Piénsenlo esto como la evolución. Ustedes piensen en una gacela con un chita. La gacela con el chita están en una carrera permanente en términos de selección natural. Las gacelas son cazadas por los chitas y por tanto las gacelas que sobreviven son las gacelas que son cada vez más rápidas y los chitas que sobreviven y pueden dejar descendencia en términos de selección natural son los que corren cada vez más rápido para agarrar la gacela y por tanto hay una eterna guerra, no una guerra, pero una eterna y tampoco competencia, porque competencia tiene una acepción subjetiva, sino que hay una eterna selección natural. Y algo similar pasa en términos de seguridad informática. Hay una eterna pelea entre aquellas personas que buscan asegurar sistemas informáticos y aquellas personas que tienen intenciones ofensivas en materia de detección de vulnerabilidades y la explotación de esas vulnerabilidades. Y esto es importante como código Enigma. Me imagino que han visto la película de Código Enigma. Lo vamos a ver cuando veamos en la clase de descifrado, el tema de Código Enigma. ¿Y por qué esto es relevante? Porque en la medida en que y esto es bien importante que lo tengan en cuenta en términos de ciberseguridad, porque por ejemplo a mí me pregunta la gente, pero Pablo, ¿cómo usas Zoom si Zoom es inseguro? Bueno, pero Zoom es inseguro, ya puede ser inseguro. Lo más probable es que si agarras cualquier servicio y lo sometes al escrutinio informático al cual está sometido Zoom, más o menos todos van a tener la misma o peor calidad de seguridad informática. Eh, pero bueno, pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo a través de Zoom? ¿Es relevante si se filtra esta clase? No, porque yo la subo a YouTube. Y por tanto, ¿es tan relevante que yo use un servicio que sea seguro? No, lo peor que podría pasar sería que alguien se metiese acá y empezara a molestar y agarrara la pizarra y pusiera un dibujo obsceno. Bueno, voy, lo expulso si sigo siendo el administrador. Entonces, el punto es la criticidad de la información y qué tanto tiene que protegerse, tiene que ir acompañado de qué tan importante es esa información. Y por tanto, en la medida en que nosotros dependemos cada vez más del ciberespacio, nos volvemos más vulnerables. En la época en que las comunicaciones del ejército estadounidense no viajaban por Internet, bueno, el ciberespacio era menos crítico. En la época en que pues, no manejábamos las represas, no sé, las plantas hidroeléctricas a través de mecanismos, a través de sistemas operativos, a través de servidores, a través de sistemas informáticos, bueno, no era tan importante mantener parchados esos sistemas informáticos. Pero ahora sí manejamos eso y por tanto nuestra dependencia de ello es mayor y por tanto nuestra vulnerabilidad es mayor. Hoy día, piensen en la diferencia de cuando se cayó Internet el año 2009 para el terremoto y si se cayera Internet hoy. ¿Qué tanto cambiaría nuestras vidas, qué tanto cambió nuestras vidas que se cayera Internet 1 o 2 días en 2009 versus cómo nos afectaría hoy día si se cayera Internet para toda la población chilena 1 o 2 días? Bueno, ha aumentado nuestra dependencia del ciberespacio y eso nos hace más vulnerables. Y como les decía, esto significa que los países en esta carrera, como la tiene el chita y la tiene la gacela, van constantemente mejorando sus capacidades ofensivas y sus capacidades defensivas. Y sus capacidades defensivas no lo piensen solamente en términos de gobierno, sino que piénsenlas en términos más multisectoriales. Bueno, yo necesito capacidades defensivas, pero para eso necesito no solamente que el gobierno y sus ramas tengan la capacidad de tener buenos firewalls, sino que las personas que viven en el país sepan que no tienen que caer en el phishing, o que no tienen que hacer clic en enlaces maliciosos, o que tienen que mantener sus sistemas actualizados. Y necesito que mi industria tenga nuevos estándares de ciberseguridad. Yo necesito que la academia genere investigación, y yo necesito tener una industria propia de ciberseguridad, de forma tal que yo no tenga que depender de productos de ciberseguridad que vengan de países extranjeros, porque eso significa que yo me vuelva más vulnerable, porque si tengo un conflicto con ellos, lo más probable es que ellos me pongan una puerta trasera. Entonces, piénsenlo más en términos multisectoriales, en términos de mecanismos ofensivos y mecanismos defensivos. Y, por tanto,
Y dentro de las medidas que son de carácter defensiva, la mayor y la más importante, y más bien, más que la más importante, es un poco la primera, la generación de políticas nacionales de ciberseguridad. La política nacional de ciberseguridad es una especie de hoja de ruta. Nosotros como país entendemos esto por ciberseguridad, creemos que la ciberseguridad va para este lado, y nosotros queremos alinear nuestro sector privado, nuestro sector académico, nuestro sector productivo, nuestra sociedad civil y nuestro gobierno a, en 20 años, tener este nivel de seguridad a través de estas medidas generales de largo plazo, y bueno, las medidas de corto plazo serán tales y tales y tales, pero la vamos a ir adoptando a esta visión de lo que es la ciberseguridad. A partir de esa visión general consensuada de la ciberseguridad, vamos generando el resto de las otras medidas en materia de seguridad digital o lo que sea que en el fondo sean subsecciones de este concepto amplio de ciberseguridad. Y la verdad es que hay pocos países que tienen políticas nacionales de ciberseguridad. La política nacional de ciberseguridad chilena no tiene 3 años, y estamos en nuestra primera versión. Países como Inglaterra, Estados Unidos ya van en su tercera, cuarta versión, van revisando, van adecuando, y por tanto muchos países recién están en las primeras etapas de conseguir qué es la ciberseguridad y para dónde van a orientar sus esfuerzos. Pero al mismo tiempo, en los aspectos ofensivos de la ciberseguridad, hay hartos elementos. Primero es que el robo de información, sea información propiamente tal o información personal. Ese es uno de los principales motivos por los cuales uno echa mano a mecanismos ofensivos mecanismos ofensivos de ciberseguridad. Yo vulnero y ando revisando el código del banco porque me interesa robar la base de datos de sus clientes. Yo contrato agencias o contrato brigadas de hackers paraestatales para que entren en el sistema informático del Ministerio de Defensa de mi país enemigo, para que roben secretos militares. Yo eh, hago correos masivos enviando enlaces maliciosos porque me interesa que las personas me entreguen sus claves para ver si les puedo robar dinero. Esa es muchas veces la principal forma de ataque o de ofensiva informática. Luego nos encontramos ante casos de... ¿Aló? ¿Me escuchan bien? ¿Ahora sí? Me llamaron al teléfono de casa, qué insolencia. Eh, ¿Nos quedamos en robo de información? Ya. Entonces, oye, ese chiste de les hackearon la cuestión, el típico chiste de las conferencias de ciberseguridad. Eh, yo les decía que el robo de información es la principal razón por la cual alguien incurriría en mecanismos, bueno, pues, en materias de ofensiva en términos de ciberseguridad. Yo ando buscando vulnerabilidades en el código de Microsoft para robarle su base de datos. Yo contrato una agencia o contrato una brigada de hackers paraestatales para que hackeen al Ministerio de Defensa de mi país enemigo para robarme los secretos militares. Yo mando correos masivos con enlaces maliciosos porque me interesa que las personas, engañar a las personas y que por error me den su usuario y contraseña correos a ver si les puedo robar plata. Entonces, la principal razón por la cual se cometen ataques informáticos es para el robo de información. Pero hay otro tipo de ataque, existen los sabotajes informáticos, es decir, yo quiero romper o quiero echar a perder tu sistema porque me interesa hacerte daño, y por tanto yo voy y te saboteo la planta de generación de energía como una forma de represalia porque tú me hiciste un bloqueo de petróleo. O yo te saboteo tu base de datos porque yo era un empleado de tu empresa y me echaste de forma injusta, entonces yo voy y te la destruyo, te la saboteo. Pero al mismo tiempo hay otros mecanismos un poquito más sofisticados de, por ejemplo, este se llama ransomware, que es algo así como un ataque de tomar rehenes. Yo voy y te infecto el computador y lo que hago es que te cifro, te encripto el disco duro.
Entonces tu información está ahí, pero está cifrada. Y por tanto, para acceder a tu propia información, yo te pido que me transfieras 0,5 Bitcoin. 0,5 Bitcoin es harta plata. Y así yo gano plata. Entonces yo voy y agarro un hospital y le cifro toda la información de los clientes y le digo, si tú no me transfieres un Bitcoin, entonces la información del cliente nunca más la vas a tener disponible. Eso es una forma de ataque. Otros mecanismos son estafas informáticas como el phishing, fraudes, etcétera, etcétera. Y esto está acompañado de otros fenómenos que no necesariamente son delitos informáticos, pero que son relevantes en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, las filtraciones de datos, que pueden realizarse por simple negligencia o porque simplemente no se establecieron las medidas de seguridad. Si ustedes entran a la página de Derechos Digitales, pueden leer un reporte que hizo un pasante del área técnica, en donde mostraban que la tarjeta nacional estudiantil no tenía los mecanismos adecuados de seguridad y por tanto uno se podía meter a ver el contenido de las tarjetas nominadas de 3 millones de estudiantes en Chile. Y ahí podías ver cuál era su recorrido, cuál era la universidad en que participaban, cuál era su root, y cuál era, en el fondo, de los últimos 3 meses, por dónde habían circulado, porque salía dónde habían validado su tarjeta TN. Bueno, esa es una filtración de datos. Están los datos disponibles porque no tienen las medidas necesarias de seguridad. Hay otros mecanismos de disrupción, como por ejemplo los ataques de denegación de servicio. Esto pasaba antes en el activismo, pero ya no pasa tanto porque todo el mundo contrata Amazon Web Service. Pero antes lo que uno hacía era que se ponían de acuerdo con harta gente y uno tenía un software que lo que hacía era que apretaba F5. Entonces uno decía, ya, vamos a atacar la página del Ministerio de Educación. Entonces todos se ponían ahí, todos los niños ratas, y bajaban el software y el software hacía F5, F5, se ponía a refrescar la página. Y entonces la página tenía tantas solicitudes y generalmente estaban muy mal configuradas y tenían muy poca capacidad de procesamiento que la página se caía. Y todo, votamos la página del Ministerio de Educación. Bueno, la página se caía 15 minutos y después lo volvían a subir. Pero era una forma de ataque. Ahora hay unos ataques, hoy día hay ataques de denegación de servicios mucho más sofisticados y que de hecho han atacado infraestructuras críticas de Internet. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Entiendes? Y por tanto, la forma en que se generan mecanismos defensivos para contrarrestar en esta eterna carrera entre hackers y ingenieros dedicados a la seguridad informática, entre atacantes y defensores, entre quienes parchan y quienes detectan vulnerabilidades informáticas. ¿Tenemos ese cortón? ¿Ahí volví? ¿Dónde nos quedamos? ¿Nos quedamos en la anterior? Ah, ya, estamos en esta diapositiva. Esta diapositiva. Entonces, la forma en que uno se protege de estos mecanismos ofensivos es a través de mecanismos defensivos de ciberseguridad. En esta eterna carrera entre hackers e ingenieros dedicados a la seguridad informática, entre atacantes y defensores, entre quienes parchan los sistemas informáticos y quienes se dedican a detectar vulnerabilidades, es a través de mecanismos defensivos de ciberseguridad. Y entre ellas están las políticas nacionales de ciberseguridad, que fue lo que ya mencionamos, normas marco en términos de regulación internacional, entre las cuales podemos contar el convenio de Budapest, el convenio sobre cibercriminalidad del Consejo de Europa y otras directrices de consejos de expertos de la ONU o otros cuerpos normativos internacionales. Podemos contar la cooperación entre los distintos países. Vamos a ver cómo el convenio de Budapest tiene normas sustantivas, pero también tiene normas procedimentales que exigen a los países tener puntos de contacto 24/7 de forma tal de promover la cooperación en la entrega de evidencia informática. Tenemos las normas organizacionales, las normas internas de cada país, la ley de delitos informáticos, la ley de protección de datos personales, los distintos decretos de protección de información crítica al interior de la administración del Estado, y finalmente, un poquito el factor humano que yo les comentaba al principio de la clase, el desarrollo de capacidades. Y el desarrollo de capacidades es algo muy amplio, pero pasa por elementos tales como, bueno, tener una producción de ingenieros informáticos a nivel local que permita, en el fondo, generar esta masa crítica de investigación, pero al mismo tiempo capacidad humana
de tener a personas, bueno, revisando los sistemas informáticos al interior de Chile. O generar campañas educativas para que las distintas capas de la población, incluyendo personas de discapacidad, personas mayores o distintos tipos de población vulnerable, tengan la capacidad de detectar ataques informáticos poco sofisticados, pero que afectan a muchas personas y por tanto la población esté más segura en términos de el contenido de sus cuentas o de su información. Y aquí vamos a empezar a ver el tema del factor humano en la ciberseguridad. Este es un gráfico que lo que busca mostrar es cuáles son los vectores de ataque de los distintos incidentes informáticos que han existido en el último tiempo. Entonces uno siempre piensa en la ciberseguridad en este tema de, bueno, la ciberseguridad, y uno, lo típico que uno pone que ponen en la noticia es como una persona, por alguna razón, está con una capucha frente a un computador, a pesar de que, ¿para qué vas a estar con una capucha frente a un computador? Con la luz apagada, encima del teclado y con unas letras negras con verde, entonces es un hacker. Por supuesto que es una caricatura, entonces uno siempre piensa ciberseguridad, bueno, código, hackers, infraestructura, uno siempre piensa en gente nerd y fierros. Pero si uno se fija en el gráfico, uno se da cuenta que el factor físico, es decir, la infraestructura, solamente da cuenta de un 3% de los vectores de entrada. Es decir, solamente en un 3% de los ataques informáticos yo fui capaz de acceder a la información, fui capaz de vulnerar el sistema porque mi infraestructura, es decir, el procesador, el disco duro, la parte ya más, no lógica, sino que la parte ya más de infraestructura del sistema, sí, siempre son hombres. El mundo de la seguridad informática es un mundo particularmente patriarcal. Si ustedes quieren en algún momento investigar sobre este tema, es súper interesante. Había una investigación que comparaba un grupo ciego de auditorías de software. Auditoría de software, no he visto Arrow. Arrow es de este cómic de DC. ¿Cómo se llama? ¿Flecha Verde? No me acuerdo. Bueno, entonces había una investigación que mostraba que hacía una comparación de auditorías informáticas, entonces ponían a un grupo de personas y a decir, ya, genérame una auditoría de software de tantas personas. ¿Y cuántas fallas tú encuentras en este software? Y cuando la auditoría se realizaba en el grupo ciego, las mujeres tenían en promedio muchas menos detecciones de vulnerabilidades o de fallas en el código que los hombres. Pero cuando la auditoría se realizaba sabiendo cuál era el nombre de la persona, del código que tú estabas revisando, y por tanto podías inferir si era hombre o mujer, las mujeres se les detectaba un 75% más no me acuerdo, pero muchas más fallas en el código. Eso significaba que el sesgo de las personas que revisaban, que además en general eran hombres, era, esto lo escribió una mujer, debe estar mal, me voy a fijar más en la forma en que esta persona codea. Entonces el mundo de la seguridad informática es un mundo particularmente patriarcal. Interesante tema de investigación. De hecho, este curso tiene una unidad de género y vamos a tener a dos invitadas que son colegas mías en Derechos Digitales. Va a venir Constanza a hablarnos sobre una introducción al género y la tecnología, y eso va a incluir un poco de historia de esta relación entre el mundo de la informática y las mujeres. Y vamos a tener una clase especial de Mariana Díaz sobre acoso en línea. Así que eso lo vamos a hacer este año sí o sí. Pero me carrilé con el comentario de Emma. Entonces, vimos que este factor de entrada físico de infraestructura, es decir, el procesador, el disco duro, el cable, yo fui y te abrí el cable y saqué la información a partir de que son cosas que pasan, solamente da cuenta de un 3% de los ataques informáticos. El software, es decir, el código, que es lo que nosotros pensamos que es lo más importante, es decir, yo encontré en tu código una vulnerabilidad, lo vamos a ver en la próxima clase, que es bien interesante, y por tanto fui capaz de eludir tus medidas de protección. O yo hice fuerza bruta de tus claves y puse un computador a ver cuáles son las miles y miles y miles y miles y miles de
combinaciones posibles de tu clave y te craquea tu clave. Eso solamente da cuenta de un 28% de las entradas. Las vulnerabilidades de red, es decir, tú tenías mal programado un puerto, tenías a través de tu red una cosa mal configurada y por tanto no entregabas privilegios indebidos y por tanto yo a través de los distintos accesos a tu sistema fui capaz de entrar, da cuenta de un 17%, y el resto del 51% de los accesos a los ataques informáticos son producidos por el factor humano. Uno de mis empleados en realidad estaba siendo pagado por la empresa contraria para vender los secretos que estaban en mi sistema informático. Yo fui capaz de mandarle un mail falso a uno de tus empleados de alto nivel que tenía cierto nivel de privilegios y a través de eso fui capaz de hacerme de su cuenta y con esa cuenta yo te robé la información. En el fondo, engañando. Y por tanto, el 51% de los casos no es el factor lógico, no es el factor infraestructura, no es el factor seguridad informática en estricto sentido el que falla, sino que es el factor humano. Y es el factor humano es el que, en términos de ciberseguridad, ha sido constantemente dejado de lado. Y si uno hace un gráfico como este y grafica en qué estamos invirtiendo, te das cuenta que probablemente más de la mitad de la inversión está puesta en el factor software, el factor físico, el factor red, y el nivel de inversión que está en el factor humano es muy, muy bajo. Entonces, si ustedes lo piensan, eso no tiene mucho sentido, porque estamos invirtiendo mucho en aquello que da cuenta de una minoría de los ataques informáticos y estamos invirtiendo poco en aquello que da cuenta de la gran parte de los ataques informáticos. ¿Por qué? Porque se está dejando de lado el factor humano. Entonces, ¿qué es el ciberespacio? Desde el mundo militar hablan mucho de el cuarto dominio, porque los militares piensan, bueno, está el ejército, entonces ya la tierra, después tengo mi armada, entonces tengo mis barcos, y eso es el mar, y después tengo mi fuerza aérea, que es, ¿no era dominio? ¿Cómo le dicen? Espectro, no me acuerdo. Después tengo mi fuerza aérea, entonces el aire, y bueno, entonces eso es lo que usábamos para protegernos y para atacar, y ahora hay un nuevo dominio, y ese dominio es el ciberespacio. Y volviendo un poco a esta idea que teníamos en la primera clase de este mundo distinto, en donde hay otras reglas y donde no aplican las reglas que tenemos, y por tanto es un lejano oeste sin reglas. Pero en realidad el ciberespacio es una conjunción de los elementos físicos y los elementos virtuales de la interacción del Internet. Y eso lo vimos en la primera clase cuando hablamos de las tres capas de Internet o del ciberespacio. La capa física, o la capa de infraestructura, donde están los cables, están los servidores, están los computadores, están los discos duros, y por tanto sirven como la base para la generación de esa interacción o de ese intercambio de información, porque por supuesto que los bits no pueden viajar si no es a través de cable o a través de impulsos eléctricos. Luego la capa lógica, que es el software, el código, el lenguaje, que permiten que impulsos electromagnéticos, que lo que hacen es decir 1, 0, 1, 1, 1, tienes un procesador. Qué raro que se corte el audio, porque no nos había pasado esto antes. ¿Alguien está con la webcam? ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora sí? ¿Nos quedamos en las tres capas? Ya. Entonces está la capa física, que es la base sobre la cual se generan estos impulsos electromagnéticos y por tanto la información no se puede producir, no puede viajar y no se puede transformar en información propiamente tal a través de un lenguaje, sino es porque existe un disco duro que lo almacene, porque existe un cable que la transporte, porque existe un procesador en el fondo que la produzca. Luego está la capa lógica, que es la capa del lenguaje. ¿Cómo transformo estos impulsos electromagnéticos que son 1, 0, 1, 1, que son sí, sí, no, sí, no, 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 sí, 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 no, 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 unos y ceros? ¿Cómo transformo eso en una foto? Bueno, tengo que tener un lenguaje, un software, un código que sea capaz de traducir esos impulsos en algo que sea entendible por un ser humano. Y esa es la capa lógica, en el fondo, el sistema operativo. Cómo funcionan los protocolos para la transmisión de información, todo eso es la capa lógica.
Y la capa de contenidos, o la capa de interacciones, es la capa de, bueno, los seres humanos. Esta es toda la información, estas son mis fotos, esta es el contenido de mi página web, esto es la comunicación que nosotros estamos teniendo. Y por tanto nosotros, como seres humanos, participamos en la capa de el contenido. Yo mando esta foto, yo mando este texto, yo subo a mi servidor esta información. Y por tanto, cuando a futuro empecemos a analizar materias relacionadas con ciberseguridad, siempre vamos a tratar de distinguir en qué nivel se produce. Entonces, si yo hago un ataque informático que consiste en excavar el cable submarino, romper el cable submarino, meter mi propio cable y a través de eso apropiarme de la información, ¿en qué capa estoy generando el ataque? Pregunta, signo de interrogación, foro. Muy bien, Sofía, en la capa física. En cambio, si yo le mando un correo a el encargado de ciberseguridad del Banco Chile y lo engaño diciendo que le estoy ofreciendo pega en tal y tal y tal lugar y que me dé sus distintos datos personales y le pongo un enlace y le digo, lléname este formulario de Google Drive. Y esto lo lleva a una falsa página y le dice que se vuelva a loguear en su Gmail. Y en realidad esa página no te lleva a Gmail, sino que manda el usuario y la clave directamente a mí y me apodero de su cuenta y me robo la información del Banco Chile. ¿En qué capa se estaría produciendo ese ciberataque? Muy bien, Camila, en la capa de contenido. Y en cambio, si yo soy un ultra hacker y me pongo a revisar el servidor de Microsoft y los sistemas de información, pero yo en la dark webs sé que hay una vulnerabilidad de día cero que no ha sido reportada eh, y soy capaz de explotar esa vulnerabilidad y acceder al sistema informático de Microsoft y robar la información. ¿En qué capa se estaría produciendo ese ataque? En la capa lógica o en la capa de los protocolos. Muy bien. El año pasado les costó bastante más. Entonces, preguntas de esta pequeña introducción a lo que es el ciberespacio. Esta parte les tiene que quedar clara si quieren tener claro lo que viene. Preguntas, preguntas, preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando mostró el gráfico y mostró el factor humano, factor físico y todos los otros factores de los ¿Sí? ciberataques, ¿pueden haber algo mezclado, por ejemplo, como una mezcla entre los dos? Como que el factor humano se mezcle con el físico o algo así. Por ejemplo, si yo convenzo a un funcionario de que provoque algún error en la parte física del sistema para yo poder acceder. Muy buena pregunta. Y cuando veamos la clase de delitos informáticos, que también vamos a ver cuáles son los distintos tipos de ataques, vamos a hablar de los ataques persistentes de información. Y estos generalmente son realizados por agencias que tienen muchos recursos, mucha capacidad, muchas platas. Y los ataques persistentes generalmente son realizados por estados contra otros estados y generalmente o por brigadas financiadas por estados y en el fondo incluyen varias etapas. Y esas varias etapas tienen estos distintos factores. Por ejemplo, vamos a hablar el caso de Stuxnet, que es un gusano que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel fue capaz de infectar en un reactor nuclear de Irán. Pero ese es un ataque persistente de información porque tuvo varias etapas. Entonces, por ejemplo, eh, primero los estadounidenses tuvieron que saber qué sistemas de información o qué sistema operativo o qué software usaban el reactor nuclear de Irán. Y por tanto, eso requirió espías. Y eso, Bolivia, ¿verdad? Ya, reactor nuclear de Irán. No sé por qué me está funcionando tan mal internet, no había pasado tanto en las clases pasadas. Eh, entonces, eso significa que yo necesitaba espías, y eso es un factor humano. Pero luego hubo
la explotación de distintos vulnerabilidades de día cero. Vamos a ver en la próxima clase lo que es una vulnerabilidad de día cero. Y finalmente yo utilicé todo eso para echar a perder una turbina del reactor. Y hay un tema de infraestructura física. Entonces vamos a ver, muy buena pregunta, porque vamos a ver que en los ataques persistentes eh, hay una mezcla de estos tres elementos. En el fondo, hay una mezcla entre ataques a la infraestructura, a la capa lógica y a la capa de contenido. Y luego es importante que ustedes sepan que existe una relación de género-especie entre ciberespacio e Internet. Hay muchas personas que lo usan de forma indistinta, pero la verdad es que Internet es una parte del ciberespacio. Cuando hablamos de que el ciberespacio es esta conjunción de elementos físicos y lógicos y virtuales, pero no todo espacio que tiene una conjunción de elementos físicos, lógicos y virtuales necesariamente es Internet. Por ejemplo, si yo hago un tarreo con mis amigos, ya no se hacen tarreos, pero en la época que se hacían tarreo, yo llevo un LAN y conecto 8 computadores y jugamos. ¿Estamos en el ciberespacio? Sí. ¿Estamos en Internet? No. Si yo en una Profesor, biblioteca tengo una intranet, ¿de nuevo se cortó? sí. Oh, disculpen, chiquillos. Ya, yo creo que voy a tener que... Es que estoy con el celular. ¿Se acuerdan que yo les decía que antes iba a un lugar en Casablanca a hacer las clases? Las últimas 2 clases, las últimas 3 clases las he hecho desde el celular y ahí ha funcionado bien, pero creo que voy a tener que empezar a ir de nuevo a este lugar en Casablanca que tiene Wi-Fi. Les pido las disculpas, descanso, chiquillos. Eh, entonces, hay una relación de género entre Internet y el ciberespacio. No todo ciberespacio es Internet, pero todo Internet opera en el ciberespacio. Entonces, si yo tengo una Internet en una biblioteca pública, que no está conectada a Internet, pero sí permite la interacción de distintos computadores y compartir información entre esos computadores, eso es ciberespacio, pero no es Internet. En cambio, siempre que yo esté conectado a Internet, voy a estar en el ciberespacio. Y por último, me parecía importante, en términos de ciberseguridad, en esta última parte introductoria, hablar de una distinción lingüística que los angloparlantes tienen, pero que nosotros no tenemos. Nosotros solamente tenemos la palabra seguridad. Entonces hablamos de seguridad informática, de seguridad de la información, de ciberseguridad. Eh, pero en el idioma inglés hay una distinción lingüística. Entonces ellos hablan de safety por un lado y de security por otro lado. Y safety y security, nosotros solamente podríamos hablar de algo que es seguro, pero ellos piensan y cuando hablan de ciberseguridad distinguen estos dos elementos. Y por tanto, cuando algo es safe, seguro, es que algo es seguro en el sentido en que puede funcionar de forma estable sin generar perjuicios y lograr su objetivo. Y por tanto, un ascensor es seguro en el sentido en que si yo lo utilizo para lo que está pensado y lo mantengo como dice el manual de instrucciones que hay que mantenerlo, el ascensor no se va a caer. Es safe, es seguro. En cambio, security, esta seguridad en términos de security, se da en contextos adversariales. Es decir, algo es secure en el sentido en que un candado es seguro. El candado es seguro porque incluso si alguien se propone romperlo, el candado está pensado para resistir, en el fondo, la voluntad de otra persona. Entonces, ¿es un ascensor secure? ¿Seguro en el sentido en que a prueba de sabotajes? No, probablemente no. Probablemente si tú te propones sabotear un ascensor no sea tan difícil. El ascensor es seguro en el sentido en que si tú lo mantienes va a funcionar como dice que funciona. En cambio, un candado es secure. Asimismo, tú puedes hablar que un sistema informático es safe, por ejemplo, una máquina de votaciones. Lo más probable es que si nadie se propone echar a perder un proceso electoral, bueno, el sistema de votaciones va a funcionar más o menos bien, va a ser safe, va a ser seguro en ese sentido. Pero ¿va a ser seguro si alguien se propone sabotear ese proceso electoral? Lo más probable es que no, porque lo más probable es que si se tienen suficientes recursos se van a poder explotar vulnerabilidades de ese sistema de forma tal de sabotear el sistema.
Entonces, esa es la diferencia entre safe y secure, y como nosotros no lo tenemos lingüísticamente, es bien importante tenerlo en consideración, porque cuando hablemos de seguridad, siempre es importante distinguir si nos estamos refiriendo a seguridad en el sentido en que va a operar bien, va a operar como dice operar, a si nos referimos a seguridad en el sentido en esto está pensado de forma tal de resistir un contexto adversarial. Resistir si alguien quiere eh, echar a perder esto, no lo puede hacer. Y en general, cuando se habla de seguridad informática, se piensa en si algo es secure, se piensa en si algo está eh, diseñado y está configurado de forma tal que sea capaz de resistir un ataque. Y si no es capaz de resistir un ataque, al menos tenga la capacidad de mitigar los costos o los daños que ese ataque produzca y sea capaz de recuperarse de forma lo más rápida y expedita posible. Y eso significa que el sistema informático sea resiliente, tenga la capacidad de recuperarse luego de un ataque. Entonces, vamos a las definiciones de ciberseguridad. Pero antes de hablar de qué es la ciberseguridad, es importante tener en cuenta qué no es la ciberseguridad. Y cuando hablamos de ciberseguridad, y esto créanme que yo lo he visto en las más altas esferas de los tomadores de decisiones, tanto nacionales como internacionales, e incluso en personas que se dicen expertas en ciberseguridad, la mayoría de nosotros, cuando escuchamos la palabra ciberseguridad, pensamos en delitos. Pensamos en hackers, pensamos en la fiscalía, pensamos en perseguir a los malos que eh, se dedican a sabotear, a robar información, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa transmitirles que eso es un elemento de la ciberseguridad. Tener la capacidad de resistir los ataques y tener la capacidad de perseguir a través de una regulación de delitos informáticos a aquellas personas que son ciberdelincuentes. Pero ese es un aspecto más de un concepto que es mucho más amplio, que incluye prevención, que incluye educación, que incluye la generación de capacidades, que incluye factores económicos, factores técnicos, factores jurídicos, factores sociales, factores de derechos humanos. Entonces es un concepto muchísimo más amplio que simplemente el combate a los ciberdelitos. Entonces, vamos a ver si están prestando atención. A todo esto hay re pocos estudiantes, hay 26. La clase pasada hemos tenido como 35. ¿Saben a qué se puede deber esta? Es porque estoy subiendo las clases a YouTube, así como que ustedes pueden no venir, porque yo después las subo. Veamos si están prestando atención. Don Pedro Pinto, ¿puede leer? Empezaron los controles y trabajos. Hay muchas pruebas. En esta fecha hay pruebas. Estamos haciendo una prueba. Ok, don Pedro Pinto, ¿podría usted leer la definición de ciberseguridad contenida en la Política Nacional de Ciberseguridad de forma lenta y fuerte? Pedro Pinto es de las personas que pone esto en mute para aparecer como presente. Ya. No habrán represalias ulteriores, no se preocupen. Antonio Muñoz, ¿puede leer la definición de forma alta y fuerte? Y despacio, lento y fuerte. Antonio Muñoz. Hola, ¿ahora sí se escucha? Sí, súper. Allá, ya. La Política Nacional de Ciberseguridad dice que es una condición caracterizada por un mínimo de riesgos para el ciberespacio, entendido como el conjunto de las infraestructuras físicas, lógicas y las interacciones humanas que allí ocurren. En este conjunto y siguiendo los estándares internacionales, los atributos claves a proteger son la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, los que a su vez generan un ciberespacio robusto y resiliente. Súper. Muy bien. Entonces, si se fijan, esta es una definición bastante buena de ciberseguridad y contiene muchos de los elementos que ya hemos ido viendo a través de esta clase, pero también de clases pasadas. Y por tanto, la definición de lo que es ciberseguridad para la política, o sea, para el Estado de Chile, en el fondo, porque la política nacional de ciberseguridad es una política de Estado,
es que la ciberseguridad es una condición. ¿Qué significa que sea una condición? Es una situación en la que nos encontramos. Por tanto, un sistema informático puede ser ciberseguro, por así decirlo, puede estar asegurado en el sentido de ser secure, o puede no serlo. Pero al mismo tiempo, y esto es un elemento muy positivo, lo que dice la política es que es una condición, una situación que está caracterizada por un mínimo de riesgo. Ya, ahora sí, me escuchan, ¿verdad? Les estaba diciendo que para la política es una situación, es una condición en la que uno se encuentra, que puede estar sujeta a cambios, y algo muy positivo de la definición es que se caracteriza por un mínimo de riesgo. Por tanto, la Política Nacional de Ciberseguridad constata que no existe tal cosa como sistemas informáticos perfectos o infalibles. Cualquier sistema informático se puede vulnerar. Es un tema de tratar de propender a que sean lo más seguros posible. Porque como les decía, toda la seguridad informática es una eterna carrera entre atacantes y defensores, entre quienes detectan las vulnerabilidades y quienes las parchan. Por tanto, la ciberseguridad lo que busca es a propender estar en una condición lo más segura, más secure posible. ¿Se puede hacer eso completamente seguro? No, no se puede, y la política en el fondo da cuenta de eso. Al mismo tiempo, esta definición contiene los tres elementos de qué se entiende por ciberespacio. La conjunción del elemento físico, el elemento lógico y el elemento de contenido o el elemento de interacción humana. Y al mismo tiempo, establece cuál es el objetivo de la ciberseguridad. Y el objetivo, y estos son tres elementos que nosotros nos vamos a ir encontrando con ellos constantemente cuando veamos este tema, cuando veamos delitos informáticos, que es la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. ¿Y para qué queremos eso? Bueno, lo queremos para generar un ciberespacio robusto y resiliente. Robusto es decir que tiene la capacidad de resistir ataques informáticos, que es secure, en el sentido es seguro en contextos adversariales. Y resiliente es decir, bueno, yo lo hago lo más seguro que puedo en contextos adversariales, lo más resistente a ataques externos, pero incluso si este ataque, si es vulnerado, yo genero mecanismos para contener o aminorar los daños producidos y para el que el sistema se recupere lo más rápido posible. Piensen ustedes en el sistema interconectado central. El sistema interconectado central es muy importante que los países vecinos no puedan, en el fondo, cortar el suministro eléctrico de Chile. Pero al mismo tiempo, también se pone en la situación de si es vulnerado ese sistema de seguridad y decir, bueno, si es vulnerado, voy a crear mecanismos para que el daño sea lo menos posible y recuperar lo más rápido posible el sistema. La segunda definición, que a mí no me gusta mucho, es de la OIT, eh, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la ITU, y esta definición la va a leer doña Mariana Rivera. Fuerte y lento. Colección de herramientas, políticas públicas, guías, aproximaciones de gestión de riesgos, acciones, entrenamientos, mejores prácticas y tecnologías que pueden ser usadas para proteger la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los activos en la infraestructura conectada perteneciente al gobierno, organizaciones privadas y ciudadanos. Estos activos incluyen computadores conectados, personal, infraestructura, aplicaciones, servicios, sistemas de telecomunicaciones e información en el ciberespacio. Ya. Muy bien. ¿Ustedes les queda claro qué es la ciberseguridad cuando leen esta definición? Es como una especialista de supermercado. Es como la ciberseguridad es todo esto y aplica esto y esto también incluye esto y es como cosas y como que uno se marea con la definición. Entonces, a diferencia de la Política Nacional de Ciberseguridad chilena, que entiende la ciberseguridad como una condición, la Unión Internacional de Telecomunicaciones entiende la ciberseguridad como una colección de herramientas. Entonces, la ciberseguridad es algo así como la sumatoria de cosas que uno hace. Yo estoy en desacuerdo y
de que la ciberseguridad sea una sumatoria de cosas que uno hace, porque esa no es la ciberseguridad, sino que esa es la actividad de propender a la ciberseguridad. Y al mismo tiempo habla de cuál es el objetivo, nos encontramos de nuevo con el concepto de disponibilidad, integridad y confidencialidad, y luego da una lista de cosas que nosotros deberíamos entender como parte del ciberespacio o parte de las cosas que se deberían proteger. Pero a mí no me parece que la definición sea muy precisa, y es importante porque en la medida en que cambia nuestra concepción de qué es la ciberseguridad, cambian cuáles son nuestros énfasis en qué es lo que nosotros queremos lograr. Y por tanto, si nuestra definición de ciberseguridad está acotada a los delitos informáticos, como pasa en Brasil, bueno, entonces todos los esfuerzos van a estar enfocados en combatir los ciberdelitos. Pero la ciberseguridad es mucho más que eso. Si nosotros vamos a tener una concepción de la ciberseguridad mucho más militar, en el sentido estratégica a nivel internacional y doméstico, como la Política Nacional de Ciberseguridad de Colombia, entonces nuestros esfuerzos van a estar enfocados en esos términos. Pero a mí me interesa transmitirles una visión más amplia de la ciberseguridad, más, en el fondo, multidisciplinar, pero también más, no me gusta decir holístico, pero más, voy a buscar una palabra para no decir holístico y se la voy a transmitir. Más multifactorial de la ciberseguridad, que yo creo que es la que está integral, muy bien, que es la que está contenida en la Política Nacional de Ciberseguridad chilena. Y otra definición que a mí me gusta mucho es de la Freedom Online Coalition, que es una especie de coalición en la cual participan gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil de distintos países, bien occidental, que define la ciberseguridad como la preservación a través de políticas, tecnología y educación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y su infraestructura subyacente a fin de mejorar la seguridad de las personas tanto online como offline. Y a mí me gusta harto esta definición porque en el fondo habla de qué es lo que tú buscas hacer, bueno, preservar esta eterna triada de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, pero te dice cuál es el objetivo. Porque en el fondo tú no proteges los sistemas informáticos por ser un tótem sagrado, no es como que nosotros le prestemos reverencia a los computadores porque los computadores son un fin en sí mismo. No es como, yo te voy a proteger disco duro e información porque la información en sí misma es valiosa. Nosotros protegemos los sistemas informáticos porque los sistemas informáticos son utilizados por seres humanos, sea para sus negocios, para su interacción, para sus aspectos militares, y por tanto, en el fondo, cuando uno protege los computadores, en realidad está protegiendo a las personas. Yo protejo el sistema interconectado central porque me interesa que las personas tengan electricidad, porque si no hay electricidad, los hospitales no funcionan y las personas se mueren. Yo protejo WhatsApp porque WhatsApp es la forma en que tienen las personas de comunicarse, y si se vulnera WhatsApp, entonces se disponibiliza la información, las comunicaciones privadas de las personas. Y por tanto, siempre es importante tener en consideración que el objetivo último es proteger a las personas. Y eso es algo que yo creo que la mayoría de las definiciones y las concepciones de la ciberseguridad un poco se pierden. Se empantanan en esta idea de, es que los sistemas de información y los bits y los bytes y la infraestructura, y después pierde la idea de que en realidad nosotros estamos protegiendo seres humanos y sus interacciones. Y bien interesante porque habla de la seguridad de las personas tanto offline como online. Idea de la primera clase de, bueno, los mismos derechos que yo tengo en el ciberespacio, o sea, yo gozo en el ciberespacio de los mismos derechos que yo gozo en la vida común y corriente que me garantice la Constitución. Entonces, cuando hablamos de seguridad, en el concepto tanto de secure como safe, nosotros podemos entender esta seguridad en distintas acepciones y a través de distintas concepciones. Y es bien importante que le echen una vuelta a esto porque en el mundo de la ciberseguridad está lleno de vendehumos. Entonces todo el mundo cree que todo es nuevo, que todo es innovador, que todos los conceptos son algo que ellos mismos inventaron. Toda la gente de Silicon Valley está convencido de que ellos inventan la rueda una y mil veces, entonces se meten en áreas de la sociología y se meten en áreas de un montón de cosas respecto a las cuales no tienen idea, y por supuesto que lo hacen pésimo. Pero en realidad en la ciberseguridad es algo que toma muchos elementos de disciplinas muy antiguas. De hecho, la gente todavía habla de el derecho y las nuevas tecnologías. ¿Cuál nueva tecnología? Si Internet tiene 30 años, eso no es nuevo. Entonces, muchos de los conceptos que se usan en ciberseguridad en realidad fueron elaborados hace 30, 40 o 100 años en el mundo militar.
en el mundo militar se habla de criticidad, se habla de cadenas de suministro, se habla de infraestructuras críticas, porque los militares se dedican a estos temas. Yo tengo mi infraestructura crítica, por ejemplo, este puente, y por tanto yo tengo que generar mecanismos de resiliencia de qué pasa de si el enemigo me rompe este puente, por dónde voy a hacer pasar los suministros. Y la mayoría de los conceptos que usamos constantemente en temas de ciberseguridad vienen del mundo militar. De hecho, más que los abogados, muchas de las disciplinas más relevantes en materia de ciberseguridad son los prevencionistas de riesgo. La pega de los prevencionistas de riesgo es justamente calcular este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, podemos entenderla de formas distintas, o de seguridad en general. Podemos hablar de seguridad nacional, en el sentido de los intereses críticos del Estado. Podríamos hablar de seguridad multidimensional, en sentido informático, sentido digital, de, bueno, la seguridad de las personas, pero también de los sistemas, pero también de información en la medida en que viaja, pero también de la infraestructura, y por tanto seguridad multidimensional en distintos niveles. Podemos hablar de seguridad humana, es decir, bueno, la seguridad que permite que la confidencialidad, la inviolabilidad de las comunicaciones de las personas se mantengan, o podemos hablar de la seguridad de la información, es decir, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Y esto también es importante porque a medida que vayamos viendo casos más concretos es importante ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Queda como avión? Ya. Entonces, multidimensional, los distintos niveles. Seguridad de la infraestructura, seguridad de la información mientras viaja, la seguridad de distintos tipos de seguridad. Seguridad humana, proteger a las personas, proteger la confidencialidad de esa información, la inviolabilidad de sus comunicaciones, la confidencialidad de sus propios archivos, y la seguridad de la información, cómo proteger la información misma. Como llamamos, la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Y aquí encontramos esta triada de la cual ya habíamos hablado. Cuando la seguridad de la información está configurada por tres conceptos de integridad, confidencialidad y disponibilidad. Entonces, integridad significa que los datos estén completos. Yo te mandé un archivo, y que ese archivo esté íntegro significa que el archivo que yo te mandé fue el archivo que tú recibiste. Por tanto, si yo cuido de la integridad de la información, significa que si yo tengo 80 archivos en mi base de datos, yo quiero que una semana después no hayan 79 archivos, hayan 80 archivos. Y que esos archivos no se degraden en el tiempo. Entonces, que yo tenga interoperabilidad, y que yo tenga esos archivos respaldados, y que yo tenga esa información respaldada, de forma tal que si a mí me roban la información, bueno, la tengo en otro lado. Esa es la integridad de la información. La confidencialidad de la información es bastante fácil, tiene que ver con, bueno, yo esta información la tengo pensada para que accedan 30 personas, y no accedan, la persona 31 no puede acceder. Esta información es confidencial. Está pensada para que ciertos agentes tengan acceso a él y no terceras personas. Por tanto, si a mí me vulneran mi sistema informático y una persona que no tiene acceso a él logra acceder a él, en el fondo hay una infracción de la reserva de esa información, de la confidencialidad de la información. Y la disponibilidad de la información es el hecho de que la información esté, algo así como al alcance de la mano. ¿De qué me sirve tener mi información si yo no puedo acceder a ella? Por tanto, si yo tengo una página web, se cae la página web, bueno, la información sigue disponible en mi servidor, pero a mí me interesa que esa información tenga acceso al público, y por tanto, si se cae mi página web, que es la forma en que yo lo presento a terceros, se afecta la disponibilidad de la información. Lo mismo pasa si yo recibo un ataque de ransomware. A mí me cifran el disco duro, y me ponen una clave de cifrado, y me cobran un Bitcoin para que me den la clave. Bueno, ¿te afectó la integridad de la información? No, la información sigue ahí. ¿Se afectó la confidencialidad? No, probablemente quizás el atacante ni siquiera le interesaba que esa información, ni siquiera se metió a ver. Se afectó la disponibilidad. Yo no puedo acceder a mi propia información. Entonces esos son los tres factores de la información, y cuando veamos casos concretos de delitos informáticos, vamos a ver a través de qué capa, física, lógica y de contenidos, se realiza ese ataque y cuál es el objetivo de ese ataque. Entonces distintos delitos informáticos
buscan atacar la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad de la información. Y por tanto, ¿qué nos enseña el sitio de Moncao? ¿Cómo se aplica esta referencia que yo les hacía al principio de la clase a temas de ciberseguridad? Y lo primero que nos enseña es, bueno, que no hay sistemas informáticos invulnerables. Se supone que las murallas de Moncao eran completamente impenetrables y por tanto que ningún ejército que se propusiera generar un asedio y en fondo pudiese botar las murallas o pasar por encima o lo que sea. Pero, como yo les decía, la ciberseguridad no siempre es un tema de infraestructura, no siempre es un tema de código, no siempre es un tema de las latas, los programas. También hay un factor humano. Entonces, la forma en que logró estos portugueses defenderse no fue a través necesariamente de su muralla, sino que fue a través del engaño a los atacantes. Podría haber puesto un ejemplo en donde los atacantes engañaran y lograran entrar a la fortaleza, en donde efectivamente se transforma en algo irrelevante si la muralla era una buena muralla o era una mala muralla, sino que es el factor humano el que permite eludirlo. Y por tanto, no hay algo así como un sistema informático completamente invulnerable. Y al mismo tiempo, el hecho de que todo sistema informático sea vulnerable, sea en el fondo sujeto a eventualmente ser eludido y de alguna forma comprometerse, transforma en que esto siempre sea una carrera. Es un tema de recursos. Como siempre yo voy a poder ser capaz de engañar a uno de los agentes de un sistema informático. Siempre voy a ser capaz de encontrar una falla en el software. Siempre voy a ser capaz de generar un ataque de fuerza bruta. Finalmente se transforma en un tema de recursos. ¿Cuántos recursos yo estoy dispuesto a invertir para vulnerar este sistema informático? Y por tanto, los agentes más peligrosos en el mundo de la ciberseguridad son los estados, porque los estados tienen más recursos que cualquier persona, y tienen sistemas de inteligencia, y tienen agencias, y tienen infraestructura, y tienen mucha plata. Por tanto, un estado puede decirle a uno de los trabajadores de la infraestructura crítica de un país, yo te pago 20 millones de dólares si tú enchufas este pendrive, o te pago 50 millones de dólares. Entonces, finalmente, es un tema de recursos. Y en el mundo de la seguridad informática, antes de decir, yo voy a hacer que este sistema sea impenetrable, porque eso no es posible, lo que uno hace es decir, yo voy a hacer que ese sistema no valga la pena vulnerarlo. En el fondo, que tú tengas que invertir tanta plata para poder acceder a él, que no te salga cuenta hacerme un ataque informático. Porque también, si yo, vamos a verlo en la siguiente clase, que es lo que es una evaluación de riesgo, si yo invierto tanta plata en la seguridad en un sistema, bueno, quizás mi negocio no va a ser rentable. Entonces yo tengo que invertir lo suficiente en seguridad de forma tal que al atacante no le salga a cuenta atacarme. Y esto es como en el sitio. En el fondo, los españoles dijeron, chuta, estos tipos tienen mucha comida y por tanto vamos a tener que estar 3 meses aquí haciendo un sitio y resulta que nosotros también consumimos comida, también tenemos agua, la tenemos que traer de lejos. ¿Cuántos recursos vamos a tener que invertir en terminar el sitio para apropiarnos de esta fortaleza? Bueno, saco el cálculo, es demasiada inversión y por tanto no me sale a cuenta mantener este sitio. Un poco eso pasa en la seguridad informática. Y algo que ya les repetí, el tema del factor humano. Finalmente, muchas de las veces el factor de entrada en los ataques informáticos no es el aspecto lógico, el aspecto de código, el aspecto de infraestructura, sino que es el factor humano, así como el engaño finalmente fue la forma de salvar este sitio del siglo XIV en Portugal. El resto de las diapositivas están un poco dedicadas a la política nacional de ciberseguridad, pero no es algo tan importante que ustedes sepan, se las dejé en el fondo para que sepan qué es lo que contiene, pero eso lo pueden revisar ustedes por su propia cuenta. Esa es la introducción a el mundo de la ciberseguridad. Espero que les haya sido instructiva. No sé si tienen preguntas, dudas, consultas, comentarios. Súper. Bueno, chicos, si ustedes tienen cualquier duda sobre la minuta, no duden en
en contactarme, mándenme un correo. Las personas que todavía no escriben, estando interesadas en el tema de los apuntes consolidados, todavía están a tiempo, tienen hasta el martes. Necesariamente va a haber un sorteo, pero el sorteo va a ser de forma transparente, entonces la idea es que esto sea un tema justo, pero que al mismo tiempo nos permita generar un insumo que sea un aporte a la discusión y a los futuros estudiantes y a los estudiantes presentes respecto al curso. Así que mándenme los correos, mándenme sus dudas, los interesados escríbanme y nos vemos el martes. Un abrazo a todos.